esa faceta sanadora que tiene también el perdón para cada uno de nosotros. Será la temática del día de la fecha. Ave María Purísima, querido amigo, ¿cómo le va? Bienvenido. Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, y un gran saludo a nuestra querida audiencia. Muchísimas gracias por estar. Hemos hablado ya del perdón en forma general en el primer programa. En el programa anterior hemos hablado de otros aspectos que, si le parece, lo podemos repasar a modo de síntesis, querido Padre Mateo. Adelante, por favor. Refresquemos un poco los conceptos volcados la semana pasada para que también tenga una continuidad en esta misma semana a modo de una brevísima síntesis que queremos hacer. Lo primerito que hemos dicho es sobre la naturaleza del sufrimiento y la herida que causa el perdón o la falta de él, ¿no? El perdón solo tiene sentido, decíamos, cuando existe una herida de base que genera sufrimiento. ¿Mm? Y a diferencia de las heridas físicas, de un corte en la piel, las del alma no se ven, pero se manifiestan a través del sufrimiento personalísimo que afecta a las 6 dimensiones de la persona. ¿Cuál es? Física, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual. La segunda clave que dábamos la semana pasada es la de afrontar la herida en lugar de evitarla. Negarse a hablar de esta herida o negarse a recordar el hecho doloroso no hace que la herida desaparezca. Hay que entrar en la herida para después salir. Entrar en la herida, por supuesto, puede doler en el corto plazo, pero es necesario para iniciar este proceso de duelo y dejar de sufrir definitivamente. Siempre decimos sufrir sanamente para dejar de sufrir. El sufrimiento inicial, es decir, cuando se provoca esta herida por la falta de perdón, es NNN, normal, natural y necesario. Y las tres misiones útiles de este sufrimiento inicial son que funcione como una alarma, como un detector de que algo interno está mal. El orden de ocuparse, ¿no? Un mandato. Hay una herida, hay que aceptarla, hay que hacerse cargo de ella. Y 3, el mandato de la urgencia. De la misma manera que no dejamos sangrar una herida en nuestra piel, de la misma manera hay que sanar esta herida interna lo antes posible sin dilatarla ni postergarla. También hablamos de que podemos provocar un sufrimiento llamado añadido. Si una persona decide no tratar su herida interna, mediante el perdón, se genera un sufrimiento añadido provocado por esa misma persona. Esto puede derivar en un sufrimiento realmente inútil, ¿no? Se sufre, sí, pero en forma inútil, no sirve para nada internamente. Incluso dañar a otros y hacerlos sufrir, más a los otros y más a uno mismo. Hay un concepto clave acá. Uno dice, bueno, y la herida está afuera, dentro, arriba, abajo, ¿dónde encuentro la herida? La herida está dentro y la herida en realidad soy yo, soy yo. ¿Qué hago para poder mejorar la herida, mejorarme a mí mismo? El cambio y el trabajo interior siempre, como un sine qua non, comienza por uno mismo. ¿Y cuáles son? Hablamos de las causas comunes y profundas de las heridas del perdón, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué siento esta herida, no? Por una mentira sistemática, el engaño, la traición, por decepciones de seres amados, por la frustración, por un abuso, porque me dejaron de lado, porque me siento ninguneado, porque tuve una omisión afectiva, por una humillación, por un avasallamiento, tantas más, ¿no? Una lista larga. Y concluimos señalando que la motivación primordial para perdonar no es justificar a quien me ofendió, sino liberarse, sanar, quitarse la carga del veneno interior que me provocó la falta de perdón. Eso es lo primordial, tomar la iniciativa siempre para perdonar porque me conviene a mí. Incluso cuando la ofensa ha sido muy grave, es un acto de inteligencia para recuperar ¿qué? El futuro y la paz. Este es un poco el resumen de lo que dialogamos la semana pasada, querido padre, miércoles pasado. Muchas gracias, querida Vero. Excelente. Y claro, siempre que hablamos de esa herida,
es porque la ofensa puede ser que nosotros mismos la hayamos hecho o seamos la Tal cual. víctima, ¿sí? Pero una cosa es que seamos la víctima y otra cosa es que nos hagamos victimarios y que tomemos una actitud permanentemente de víctima y por tanto de resignación, ¿sí? Una actitud negativa, ¿no? Que va a hacer que la herida se prolongue. Y claro, en el tema del perdón también hay que ser realistas. Y si soy yo el ofensor, y si soy yo el ofensor, por eso, como ven, y hoy nos lo ha recordado usted, Vero, muy bien, esta realidad que llamamos herida, la reacción de la persona herida, que es el sufrimiento, y esto otro que llamamos el perdón, no es un asunto meramente afectivo o emocional, o una situación del ánimo. Tiene que ver mucho con todas las dimensiones de la persona. Nunca nos cansaremos, empezando por nuestra corporidad, pero muchísimo también con la dimensión mental. ¿Cómo afronto? ¿Cómo pienso yo todo esto? Con la dimensión relacional. ¿Cómo me vinculo con las otras personas? Con la dimensión valórica. A ver, ¿desde qué valores afronto yo esta situación? Y desde la dimensión espiritual. Entonces, si le parece, querida Vero, yo me animaría hoy a hacer una pequeña definición del perdón, si le parece bien. Por favor. Sí, Ya que por hemos supuesto. hecho una introducción, hemos hablado de las heridas de base, y si tuviéramos que definir qué es el perdón, y aquí pido su ayuda, Vero, nos es tan fácil, a ver qué le parece a usted, nos es tan fácil definir el perdón de entrada. A veces no, porque se confunde, creo, mucho con la disculpa. Ah, disculpa. ¿Eh? O sí te perdono, a la ligerita, decimos, ¿no? Y creo que no se termina de comprender que es mucho más que eso. Exacto. Y por eso, ¿le parece que intentemos una definición? Vamos, Muy bien. En primer lugar, como ya lo venimos diciendo muchas veces, y hoy usted nos lo ha recordado magníficamente, el tema del perdón es sobre todo un trabajo de duelo. ¿Qué le parece sí, que empecemos por ese detalle, Vero? me encanta. Es un proceso. ¿M? Ahí ya tenemos una clave. Eso es, un trabajo y un proceso. Un trabajo porque me tengo que dedicar tiempo, me tengo que detener en mí mismo, me tengo que ocupar de mí mismo, porque usted nos lo ha dicho varias veces, aunque la otra persona me haya ofendido, el herido soy yo. Quien está sufriendo soy yo. Por tanto, tengo que dedicarme, ¿verdad? Tiempo, acción, reflexión, espiritualidad, motivación a mí mismo, porque estoy herido. Es un trabajo. Y la segunda palabra clave, usted no lo ha dicho. Esto es un proceso de sanación. Claro, si hay una herida y esa herida está abierta y porque estoy herido, ¿verdad? Porque estoy sufrido, ¿eh? Estoy fatal, tengo que hacer todo un camino, un recorrido, un proceso que no se va a hacer a la ligerita. Me ha gustado eso que ustedes han dicho, a la ligerita, bueno, ya está, disculpa, o te perdono, no es nada. No, porque la herida de base, de fondo, la herida de toda nuestra persona es muy profunda.
Y ese proceso, ese recorrido, ese camino de duelo, ese tratamiento de duelo debe tener un principio, un desarrollo y un final. Y aquí pido de nuevo su ayuda, querida Vero, porque es importante que tengamos claro el final. El final. ¿Cuál es el final de este proceso? La sanación, la liberación. Claro. Es muy importante que veamos el principio, que tiene que haber un desarrollo y que tengo que llegar a una meta cuando estoy herido por una ofensa, lo que llamamos el trabajo de duelo. Sí, porque si no estaríamos hablando de un sufrimiento eterno y no es la idea. Y si yo le dijera a todos ustedes que algo fundamental en el trabajo de duelo es tener muy claro esta meta, porque estoy herido por una ofensa grave, tengo que llegar a la paz, tengo que llegar a la serenidad, tengo que llegar incluso a liberarme de este peso. Es muy importante tener como objetivo, como meta final, la liberación, la paz, el sosiego, la calma. Es fundamental, ¿no le parece? Absolutamente. Y Absolutamente. Aunque en el inicio, querido padre, del sufrimiento, la mente nos dice esto no se va a acabar jamás. Voy a sufrir de por vida. Este sufrimiento me va a aplastar. No voy a poder con este sufrimiento. Ojo con esas voces inicialmente en el sufrimiento. Porque si las dejamos hablar a esas voces, se va a prolongar en el tiempo y eso es lo que llamamos sufrimiento añadido. efectivamente, por eso a los sentimientos hay que ponerles razón, ¿eh? ¿Cierto? A las Absolutamente. emociones hay que ponerle razonamiento, al mismo Sí. ánimo hay que serenarlo, claro. Y hay que pensar en las consecuencias comunitarias, claro. Y debo tener un botiquín de valores para poder hacerlo. Si no soy justo y prudente y magnánimo, ¿eh? Y tendré que poner voluntad, y tendré que considerar cuántas veces me ha perdonado Dios, cómo yo no voy a ser misericordioso. Y esto tiene que ver, poniendo un ejemplo, con el tema de la Sí. enfermedad y de la salud. ¿Por qué? El primer principio de la salud es hablar de la salud. Esto puede parecer una tautología, ¿no, querida Vero? Que el Sí. principio de la salud consiste en hablar más de salud, pensar en salud, motivarse en salud, tener perspectivas saludables. ¿Esto le parece que es fundamental? Sí, claro que sí. Y ver, como siempre, la meta hacia dónde vamos, aunque el camino sea escarpado. No perder de vista que es la sanación, la paz interior, el sosiego y la libertad por el peso que nos sacamos de encima, la meta y el fin del camino, ¿no? Y el encuentro, por supuesto, con el Señor y si se puede con los hermanos. Pero no dejarse abatir por lo que suceda en el camino y sobre todo cuando entramos en una crisis profunda. Bueno, y eso, claro, tenemos que ser muy realistas. No es nada fácil, ¿no le parece? Y no, sencillito no es la cosa. Y no se consigue de la noche a la mañana, ¿verdad? Por eso hablamos de proceso. Y podremos hacerlo solitos, solitos, solitos. Si nos cortamos solos, me parece que no tanto, ¿eh? Hay tres cosas que ha nombrado, querido padre. La gracia de Dios. Ahí la nombró, ahí de pasadita, pero tomé nota. La gracia de Dios. La ayuda comunitaria de quienes saben que me quieren, me rodean y me pueden ayudar. Y hay elementos internos, como una especie de medicamentos de un botiquín interno que tenemos por la experiencia de vida, que también podemos utilizar. Me parece que podemos tomar de esas tres fuentes, padre, ¿qué le parece? Eso es magnífico. Efectivamente, tenemos tres tipos de recursos: los personales, los comunitarios
hilos de la gracia. Y bueno, entonces el tema del perdón es todo un trabajo de duelo. ¿Por qué? Porque ha habido una ofensa, hecha o recibida. Y es un proceso, como acabamos de decir, un camino, un recorrido muy personal y muy comunitario. Ya desde el momento tiene que haber al menos dos personas, el ofendido y el ofensor. Pero es muy importante los que están alrededor nuestro. Y todo esto es una tarea que muy humana y muy divina. Muy humana y muy divina. Y tiene un claro objetivo, ¿no? Este trabajo de duelo tiene un claro objetivo. ¿Cuál es? La sanación, la liberación. Esto es muy importante, sanarse y liberarse. Y para todo esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una serena y una sabia sabiduría humana y una justicia fecundada por la misericordia divina. Ojo con esto. Este proceso no se improvisa. Nos pide mucha madurez. Sí. Nos pide eso que acabamos de decir, toda una sabiduría, un saber proceder. Sí. Mucho tacto, mucho equilibrio, ser también muy justos, muy ecuánimes. ¿Y qué tiene que haber ahí? También la iluminación de la misericordia. La misericordia para darla y para recibirla. Yo me quedaría con esta definición y si me permite la digo ahora de seguidito, ¿verdad? El perdón es ante todo una elaboración, un trabajo de duelo, tras recibir o infringir una afrentosa herida. Y claro que sí, y los que hemos escuchado son verdadera iluminación, como nosotros decimos, verdaderos frutos. Fijémonos, como dijimos creo el primer día en la introducción, la misma palabra de perdón. O fijémonos en la palabra perdonar. Claro, el perdón es un don, ¿eh? Tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Entonces, si le parece bien, querida Vero, querida audiencia, vamos a hacer como un decálogo, ¿sí? Vamos. Pero me gustaría que usted me ayudara a destacar este punto. El perdonar es un verdadero donar, un don, pero no solo para el que perdona, sino para el perdonado. Pero no solo para el perdonado, sino para quien perdona. ¿Le parece que es bueno destacar estos frutos, estos regalazos mutuos, querida Vero? Absolutamente, porque es un camino que también, aunque difícil, está lleno de regalos y los tenemos que aprovechar. Muy bien, pues entonces recuerden, no perdamos la perspectiva. El perdón es un regalazo para quien lo da y para quien lo recibe. No solo para quien lo recibe, insisto, sino para quien lo da, porque entre otras cosas va a tener una gran liberación. Vamos a este decálogo siguiendo nuestras 6 dimensiones. La recordamos, la dimensión corporal, la dimensión emocional afectiva, la tercera la dimensión mental, cuarta la dimensión relacional, quinto la dimensión de los valores y sexta la dimensión espiritual. El primero es el perdón impide mecanismos de psicosomatización. Atención, gracias al perdón dado y recibido, no vamos a caer en ciertos mecanismos de psicosomatización como son dolores generalizados, subida de presión, mialgias. ¿Por qué? Porque la herida pesa.
La ofensa interior que se hace sufrimiento es muy, muy pesada. ¿Y quién es el primero que grita? Nuestra corporeidad. Esto es muy importante. Por eso, y esto se escucha a menudo, dice, ay, después del perdón, hasta me alivié corporalmente, me quité una carga de encima, me quité un peso, tenía una presión incluso de años. ¿Y qué estaba haciendo el cuerpo? Enfermándose. ¿Qué estaba haciendo el cuerpo? ¿Qué hacía la presión arterial? Problemas cardiovasculares. Por eso el gran fruto es la armonía en nuestra corporeidad. Incluso fíjese en la cara. Cuando tenemos una herida abierta, tenemos cara hasta fea, cara de agresivos, cara de tristones, cara de amargados, cara de ansiosos, cara de angustiados. Por eso, el gran don en la dimensión corporal es serenar nuestra dimensión somática. A este punto, querida Vero, hay que darle mucha importancia, ¿no le parece? Realmente. Yo recuerdo, padre, el testimonio de una amiga que contó que tenía una gran herida interna y que iba de médico en médico y nadie le encontraba nada. Tenía un montón de síntomas, dolor de cabeza, dolor de panza, dolor de cuerpo, dolor de rodilla. Y señora, está todo bien, le decían los médicos, hasta que se dio cuenta que pudo detectar esa herida interna y haciendo el proceso de duelo correspondiente, se le fueron estos dolores corporales, esta psicosomatización, así es como se la nombra, cuando involucra la dimensión corporal, querido padre. Qué interesante, ¿no? Y qué ejemplo real. Y si dijéramos, a ver qué le parece a usted y a todos, que hay una enfermedad, la enfermedad de no perdonar y de no ser perdonados. Creo que estaría muy acertado poner esto también hasta en los consultorios médicos, ¿no? Fíjese si tiene alguna herida interna, además de lo que le duele el cuerpo. Muy bien. El segundo punto, ¿por cuál es el regalazo, el aspecto terapéutico, el aspecto sanador? Pues que el perdonar, tanto darlo como recibirlo, el perdón, facilita la regulación de las emociones y sentimientos y el ánimo. Controlamos, serenamos, nos adueñamos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro tono del ánimo. Pensemos que siempre hablamos de 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo y enojo. Pensemos en el tema de la culpa. Ay, yo llevo con una culpa tantos años. Pues bien, el perdón facilita la regulación de las emociones, los sentimientos y el tono del ánimo. Y por eso, ¿cómo controlamos la amargura, la rabia, el veneno interior, el rencor? Y quiero consultarle también esto. Usted, por experiencia de vida, ¿verdad? A que se nota cuando hay una herida, y una herida por ofensa, hasta en el modo como habla la persona, ese resentimiento, cuando habla de la otra persona aprovecha todas las ocasiones, ¿no? Parece que estamos hasta, mire lo que voy a decir, hasta en cierto modo endiablados. ¿No le parece, querida Vero? Ayer hicimos un ejercicio sobre la base del Evangelio, del amor a los enemigos, que es la cualidad principal de los cristianos, y el ejercicio era pensar en aquella persona que nos hizo daño y buscar una cualidad, una cualidad. Y algunos de nuestros queridos hermanos, muy naturalmente, decían, esta persona tiene la cualidad que es muy trabajadora, por ejemplo, pero me hizo esto. No nos podíamos quedar en la luz, íbamos directamente a la herida que provocó esa persona en cada uno de nosotros. Y si dejamos actuar la rabia, el rencor y la amargura, y no, tenemos que aprender a sacarlo de ahí, ¿no? Para eso está este proceso de duelo llamado perdón. No es fácil.
Ya lo hemos dicho, No. no se hace de un día para otro, pero merece la pena hacer este trabajo de duelo. ¿Y el perdón qué hace? Promueve la comprensión. El perdón capacita para una mayor habilidad en evaluar las informaciones. Usted también ha tenido la experiencia, querida Vero, de que cuando estamos en esta situación, a veces no somos ecuánimes, no somos justos, no captamos la realidad en su totalidad, incluso la deformamos. ¿Eh? ¿Ha tenido usted esa experiencia? Totalmente. Cuando tenemos un desbalance a nivel emocional, no actuamos armónicamente en la vida. Entonces maltratamos al otro, se nos saltan la térmica, decimos acá, ¿no? Se nos salta la térmica por cualquier cosa, se nos sale la cadena, es otra de las expresiones aquí en Argentina. Y dice, ¿qué? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por esta pavada te estás enojando? No, es porque ahí está aflorando la herida, ¿eh? Por cualquier roce aflora la herida. Por eso tenemos que prestarle atención a este aspecto en particular de las emociones y los sentimientos. Y si no tenemos este control, a veces pagan justos por pecadores. ¿No es así? Ah, la ligan unos cuantos, sí. Sí. Muy bien. ¿Y el perdón qué hace? Promueve una mayor seguridad en nosotros mismos, una mayor autoestima, un mayor optimismo de nosotros mismos. En definitiva, el perdón ¿eh? nos ayuda a tener un mayor control personal. Creo que estos son dones muy valiosos. ¿No es así, querida Vero? Absolutamente. ¿Quién no quiere estar en control? ¿Quién no quiere tener optimismo de sí y control personal, además de autoestima y seguridad para caminar en la vida, en definitiva? Exacto. Y el perdón dado y recibido, ¿qué hace? Refuerza la resiliencia. Ay, esta palabrita, ¿verdad? La resiliencia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado, pero hay que insistir. Reduce los niveles de ansia, de angustia, de estrés, de depresión, de falta de esperanza. Reduce los niveles de pesimismo, de victimización. Miren, el perdón es resiliente. A este punto lo tendríamos que meditar con calma, ¿no es así? Así es, porque acuérdense que la resiliencia viene de esa capacidad de los metales, de someterlos a altísimas temperaturas y a otras condiciones y se queda el metal de la misma manera. Eso es lo que nos pasa a nosotros con este gran dolor y herida por la necesidad de perdón. Y así, reduciendo todo lo que hoy prima, ¿no? Si hablamos de estrés, hablamos de ansia, hablamos de depresión, hablamos de falta de esperanza, parece que está a la orden del día. ¿Y no será que hay herida interna adentro tuyo que no te permite sanar esta condición diaria? Para pensarlo, querido padre. Así es. Y el perdón, claro, ya lo hemos dicho, es todo un regalazo. Pero tengo una seria duda y creo que usted A ver, es la persona más adecuada para que me la aclare. a ver. La rumiación, el rumiar, ¿es propio y exclusivo de las vacas, querida Vero? No, es muy propio del ser humano, lamentablemente es muy propio del ser humano. Estamos hablando de una rumiación, no de ese pasto que la vaca rumia, 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 para poder hacer mejor la digestión, sino estamos hablando de una rumiación cognitiva, una rumiación que viene de ir continuamente y en forma asidua a esa escena donde me hirieron, a esa misma escena. Y estoy hablando de día y a veces de noche. ¿Cuántas personas que sufren de insomnio, pero por esta rumiación cognitiva, padre? ¿Qué le parece? Es así. Y es terrible, dañina, perjudica a todas las dimensiones. Y recuerden que no sufrimos solos. Cuando estamos así, pobre de los demás que están a Sí. nuestro lado, pobre de los demás. El perdón, tanto dado como recibido, tiene una gran virtualidad. ¿Cuál es? Promueve
promueve un mayor y mejor conocimiento de uno mismo. Esto es muy importante. Conozco mis fortalezas, también mis debilidades, ¿no? En el fondo, mire, para perdonar hay que ir muy, muy adentro, ¿eh? Creo que cuando sufrimos y cuando tenemos que perdonar, ahí tenemos dos caminos de un gran conocimiento. Y el conocimiento de sí mismo es una de las mejores herramientas que tenemos las personas. Por cierto, querida Vero, para perdonar hay que ser valiente, 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 ¿o no? Tenemos que tener coraje, tenemos que ir hacia adelante. Si nos amedrentamos, si no hacemos nada, o sea, inacción absoluta y no vamos a lograr nada, ¿no? Tenemos que comenzar el camino. Y hay que ser generosos. Ay, sí, la generosidad creo que ayuda mucho, ¿no? Abrir el corazón, no solamente para poder sanarnos, sino para ver en qué estado dejé mi alrededor al estar insistiendo tanto con esa misma herida. Y generosos para ser perdonados, no solo para perdonar, generosos para dejarnos perdonar. También. Y el perdón tiene un regalazo también, otro aspecto terapéutico. ¿Cuál es? Que promueve mayor capacidad de diálogo en las relaciones humanas, mayor integridad, mayor concordia, ¿verdad? Si no hay diálogo, querida Vero, ¿podrá haber perdón dado o recibido? Creo que no, porque no es por osmosis. Es un trabajo y muchas veces necesitamos de este diálogo interno y con el otro. El perdón motiva mejores estrategias de comportamiento, mejores estrategias de relación con los demás, ¿sí? Y ahí aprovecho para decir que también el perdón, a ver si usted está de acuerdo, nos sitúa a veces en lo que es auténticamente valioso en la vida, ¿sí? Y más allá incluso de nuestra herida, lo más valioso es la paz, la serenidad, el sosiego, sin olvidar la justicia. ¿No le parece que esto es un gran don del perdón también? Absolutamente. Hoy hablamos, ¿sabe de qué hablamos? De la palabra recompensa en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice, los que se comportan tratando de que lo vean, tienen su recompensa, y los que actúan en lo secreto, sirviendo, ayunando, orando, tendrán la recompensa del Padre. Y muchos dijeron, la recompensa, preguntamos, ¿y de qué se trata esta recompensa? Y muchos de ellos dijeron la paz que nos da el Señor por hacer este camino. Y de la misma manera que haciendo este camino de duelo, el Señor, creo que uno de los regalos es la paz interior, querido Padre. Así es. Y para el perdón dado y recibido hay que tener valor. Y valores. Sí. Valor y valores. Si no somos justos, ecuánimos, prudentes, si no nos ponemos también, cosa difícil, en el lugar de los demás, ¿podremos llegar al don del perdón, querida Vero? No, es complicado, eso es complicado. Los valores, el perdonar me da un crecimiento moral. Y miren qué llamativo, cuando perdonamos o pedimos perdón, crecemos moralmente. Crecemos moralmente. Y me viene también este dato que quiero que usted me ayude. Cuando la persona tiene una grandeza, una magnanimidad para perdonar, ¿crece en autoridad moral ante los demás, querida Vero? Claro, porque es un trabajo con ellos mismos, ¿no? Con el corazón. Es un trabajo difícil. Y sí, crece en autoridad moral, por supuesto que sí, en Y sus el propias decisiones. perdonar nos hace ser ejemplos y ejemplos educadores para los demás, Sí, especialmente para los niños y los sí. jóvenes. Por supuesto, al hacer este trabajo de duelo, los niños, acuérdense que aprenden con el ejemplo, ¿no? De la palabrita para afuera. Así que Y si me dejo, hay que exacto, animarse. exacto.
Y si me dejo perdonar por Dios, y siempre mi ofensa a Dios es infinita, y le pido perdón, ¿me estaré capacitando para perdonar a los hermanos y pedirles perdón? Creo que sí. Estamos ejercitando lo del Padre Nuestro ahí, ¿no? Estamos ejercitando lo del Padre Nuestro. Y el Y creo que ahí perdonar, hemos llegado al... Sí, sí, y el perdonar me da una madurez espiritual. claro, porque hemos aprendido tantas cosas en el camino, ¿eh? Que volveremos cuando pase lo mismo a aplicar con otra sabiduría de vida, como decíamos al inicio, en la definición de perdón. Así que, ¿cuántos dones tiene el perdón? Insisto, dado y recibido. Y nos va a dar Así paz, es. serenidad, libertad, crecimiento, madurez, y nos va a hacer auténticos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Y esta es la Así mejor es. manera de liberarnos de culpas y la mejor manera de cerrar heridas muy profundas por ofensas, hechas o recibidas.